te colocan aquí un poquito de eso para que tú vayas probando y todo el mundo le va metiendo la mano. Ah, sí, miren eso. Y te van a indicar que este producto no contiene estos ingredientes. ¡Venezuela! ¡Wow! Y esto lo hemos visto mucho la gente comiendo en la calle con este tipo de platos y vasos. Pero fíjense cómo lo mezclan todo. Aquí, por ejemplo, te están ofreciendo nachos, snacks y de repente, ¡pum!, forros de almohadas. ¡Ay, Dios! ¿La están viendo? El animalito. Una chiripita. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo cómo es un supermercado en India. Me llama poderosamente la atención saber cómo es un supermercado aquí en este país por todo lo que ya hemos visto hasta el momento. La verdad es que tengo mucha curiosidad y al mismo tiempo un poco de miedo, qué es lo que vamos a encontrar allí. Además, me interesa saber qué tipos de productos se consiguen a diferencia de nuestros países y sobre todo saber qué precios tiene la comida. Recordemos que estamos en un país donde la mayoría de las personas no tiene mucho poder adquisitivo. No sé qué precios nos vayamos a encontrar allí. Además, amigos, que recordemos que aquí en India las personas no comen carne, las vacas son sagradas. ¿Conseguiremos una carnicería en el supermercado como es normal de conseguir? ¿O qué alternativas tendrán en este país a la hora de hacer la compra? Pues eso lo vamos a descubrir aquí en la ciudad de Mumbai, donde nos encontramos en este momento, y es la segunda ciudad, bueno, la tercera ciudad que visitamos en India. Y si no te has visto las anteriores, pues tienes que ir a ver los episodios pasados porque te vas a enterar de cada detalle. Así que vámonos al supermercado. Nos vamos a ir al más popular que utilizan aquí en India la mayoría de las personas. Se llama Reliance, así que vamos para allá. Hi, sir. Thank you. Bueno, y hemos llegado al supermercado. Oh, mira cómo te venden las cremas dental en presentaciones pequeñas. Ah, miren, si compran hasta 1500 rupias, estas, por ejemplo, estas cremitas te quedan en 9 rupias. Y normalmente cuestan 30. Y normalmente cuestan 30, o sea, cada una, no el blister, cada una. O sea, es muy barato. Y miren, por ejemplo, tienen estos champús también a 9 rupias. O sea, amigos, es que estos productos, comprando la promoción, son absurdamente baratos. Son a 10 centavos de dólar. Igual la crema dental, claro, son presentaciones pequeñas. Por ejemplo, la crema dental es de 23 gramos y el shampoo está en presentación de 100 mililitros. O sea, 10 centavos de dólar. 10 centavos de dólar, sí. Wow. Mira, las chicas me ofrecieron esto, me vinieron, me dijeron, tienen que llevar esto. Y bueno. Ok, bueno, así nos refrescamos en la noche. Por aquí hay muchos productos en el que te dice, por ejemplo, compra uno y lleva uno gratis. Son como bebidas, agua de coco, lentejas orgánicas, salsas. Miren, crema de leche, de coco, perdón, leche de coco, desinfectantes. Dice mantequilla, echarle mantequilla. Es como una galleta de espiral. Esto lo he visto yo que lo preparan en la calle. Esto es una comida también que consigues en la calle. Es frita. ¿Qué tal? Wells, miren, estas son cubiertas de chocolate. Deberíamos de comprar alguna cosita para el aeropuerto porque vamos a ir hoy al aeropuerto. Y en la noche suele estar todo cerrado, así que sí. Esta zona también es de, por ejemplo, esta zona dice que es cosas de 49 rupias. Esta zona es de 99 rupias. Esta zona también es de 99 rupias. Entonces todo lo que esté aquí es de 99, de 49. Son como las ofertas del día, del mes, así. Miren, por ejemplo, todos estos productos de aquí cuestan menos de $1. Todo esto, por ejemplo, estas galletas cuestan menos de $1 porque cuestan 49 rupias. Y $1 son 80 rupias. Aunque vi una pequeña... Ay, Dios, ¿la están viendo? El animalito, una chiripita. Bueno, está empaquetado. Pañales, miren, unos pañales aquí, 220 rupias, son 50 pañales Huggies. 220 rupias, eso es $1.40, $2.40, más o menos $2.50. Un paquete de pañales. No sé qué opinen, pero yo creo que está económico en comparación con otros lugares. Sí, la verdad es que los precios están en relación a lo que ganan las personas. Por ejemplo, miren este vale 10 centavos de dólar, o ahórrate 20 rupias, ¿será? No, exacto, te ahorras 20 rupias, de 199 te quedan 179, por ejemplo. Miren, a ver, de aquí, limpiadores. Venden hasta medicinas, mire, bueno, medicinas no, me imagino que son cosas como para la tos y expectorantes. Algo curioso es que hay muchas personas con un carrito lleno de cosas y el trabajo de ella es llegar hacia ti y ofrecerte el producto, que me parece súper extraño. Pero fue de esa manera que vi estas piezas y bueno, se las llevé a la muchacha. Nos haremos una mascarilla. Antes de irnos. En este también compra uno y llévate uno gratis. Hay muchas promociones de ese tipo.
Y lo primero que te recibe el supermercado, que me pareció cosa extraña, es esta parte como de promociones e higiene personal. Miren, algo importante a destacar y que lo vamos a ver en los diferentes empaques que veamos de cosas, de productos, es este cuadrito acá de fondo blanco con el punto en verde. Quiere decir que este producto es vegetal. What is that? This one rose water. Fruits and rose water. Okay. No alcohol. No. Fruits, like fruits, vegetables. Okay. Ah, es como una salsa dulce. Sí, es que se como para condimentar, ¿ves? Vegetales y tal, zanahoria. Entonces fíjense, lo que les está diciendo es que cuando tienen este cuadrito con fondo blanco y el puntito verde, quiere decir que esto no tiene ningún tipo de producto animal, es vegetariano. Entonces esto lo vamos a encontrar en muchos sitios porque eso es importante para la dieta de ellos. Miren, nos regalaron otras cositas. Bueno, esto no lo regalaron, aquello no. Exacto, eso estaba como incluido en las mascarillas. Mira, aquí tenemos un puestico del agua de coco que están vendiendo y te dan muestras gratis. Aquí está difícil pasar porque está todo como muy pegadito. Tenemos cosas fritas. Por ejemplo, esto que no fresh y crunchy, pero no sé qué es gatilla. No sé qué serán. Esto es como papa tipo esta de perro caliente. Enorme. Esto es como, sí, como avenita, como maíz inflado. Exacto. Puede ser. Y miren esto que jamás en la vida había visto. Te colocan aquí un poquito de eso para que tú vayas probando y todo el mundo le va metiendo la mano. Ah, sí, miren eso. Taste it and try. O sea, pruébalo y pruébalo. Ahora, el tema es que aquel animalito que vimos, si pasa por aquí también, yo no creo que sea una muy buena idea agarrar esas muestras gratis para tú probar el producto. Mejor llévenlo y que sea sorpresa si les gusta o no. Mira, ella me dice que esto es el ingrediente principal de una de las comidas que se come aquí y pica. Ok. Ah, miren, por eso es que tienen la papita así tipo de perro. También en Portugal existe ese tipo de papa porque también hay un plato típico que lo utilizan. Mira, hay muchas cosas que yo nunca he visto. Son como pequeños dulces, ¿será? Bacarguadi. Es lo mismo. Ah, sí. Es la misma de este. Esto también tiene aquí su puntico de vegano. Como hay personas que no comen ajo, cebolla por temas religiosos, también te lo marcan aquí y te van a indicar que este producto no contiene estos ingredientes. Fíjense lo importante que es para ellos estos temas. Chicas, te van ofreciendo tipos de productos que quizás necesitan salir de ellos y te los van ofreciendo por el supermercado. Es la primera vez que nos pasa también. Miren, son como los pirulín, que son estas barquillitas rellenas de chocolate. Fíjense que tiene también su símbolo aquí. No sé si llevarlo. Bueno, lo voy a llevar por si acaso. Vamos a ver qué tal está esto. Venezuela. Wow, qué ojo tiene Angie, miren. ¿Qué tal? Un chocolate venezolano. Pero vamos a ver dónde está hecho realmente. Vamos a ver si es Venezuela realmente, porque esto yo no lo he visto nunca en Venezuela. El cacao de Venezuela. Ah, lo hacen con cacao venezolano. Sí. Pero es un producto de India. Ah, miren qué cool. Pero le ponen Venezuela bien grande, como que miren, chocolate venezolano en India. Por lo menos el cacao con el que lo hicieron. Y miren, tienen de Madagascar, también tienen de Colombia. El chocolate verde. Cool. Bueno, yo me voy a llevar estos de aquí. Hay como 1000 tipos de snipers. Aquí, mira este. Ah, miren, sí. Quizar pista. Ah, es pistacho, almendras y no sé qué. ¿Pistacho? Vamos a llevarlo. Puede ser interesante. Nos llevamos unos butterscotch. Este es de maní. Por este de pistacho nos vamos a llevar este de pistacho verde y almendra. Este es uno de almendra. Miren, puros dulces, puros dulces. A ver, por aquí son más chocolates. Miren, por aquí tenemos algunos tipos de dulces tradicionales. Sí, mira esto. Mira, Bombay Alwa. Esto se ve que es súper típico incluso de esta ciudad. Aquí la puerta de la India. Miren, rasmali pati. Hay cosas que no van a ver sino nada más aquí. Miren, es como una especie de salsa. Es como una salsa para preparar algo allí. Dulces. Mira, burfi, darwat. Todo esto son dulces típicos. Todo esto son snacks. Miren, tenemos hasta aquí. ¿Estos serán plátano dulce o salado? Dice. Tiene cara de salado. Hay unas cosas que, miren, por ejemplo, estas son como un mix de cosas, como tipos de snacks también. Aquí tenemos Pringles. Miren, vamos a ver qué Pringles venden aquí. Vamos a ver esta que la veo rara. Este es como tradicional de aquí, miren. Esto tiene hasta canela. Como el curry. Bueno, el tal? curry tiene canela. A esta gente le gusta comer dulce, y miren esos sabores. Masala Takka Flavor. Esta se ve que es caliente. Y esta también se llama South African Style Peri Peri Flavor. Pues eso es lo que van a encontrar, muchas cosas aquí picantes, así que cuidadito. A ver, miren, ¿estos son qué? Galletas María. Claro que sí, miren. Galletas Marías, pero esta es como integral. Aquí también las consiguen, pero aquí le dicen Marie.
Marie. Esto es como noodles. Sí, son noodles. Miren, estos noodles salen en 68. Ay, Dios mío, no me dejan escucharlo. Toda esta área donde estamos pasando es de dulces, galletas y cosas así. Ay, miren esta Oreo. Choco cream flavor. Se ve buena esta. Ah, mira, platitos. Excelente precio. De acero inoxidable. Y cuesta 76 rupias, 2 platitos. ¿Qué tal? Mira, estas son como galletitas de frutos rojos. Bueno, voy a llevar la Oreo por si acaso. Que esta la vi y me pareció interesante este jumbo pack de Oreo. A ver, ¿cuánto cuesta? No lo sé, pero me lo llevaré. Es que tiene crema como oscura, ¿ves? Y miren este niñito aquí. Es ser famoso. En el hinduismo existe un dios, o bueno, muchos dioses, ¿no? Pero uno de ellos es azul. Y fíjense, aquí lo tienen como promocionando cosas. ¿Qué tal? También esto lo vamos a ver únicamente aquí en India. Y esto también como que es súper típico, vender este tipo de cosas porque la gente las puede reutilizar. Y esto lo hemos visto mucho, la gente comiendo en la calle con este tipo de platos y vasos, como que se los llevan y aquí mismo les sirven. Evitan pues que les den algo que el propio puesto les esté ofreciendo para servir la comida. Entonces cada quien lleva como su taza y tu plato y pues se sirve allí por las condiciones de higiene que ya les he comentado de la comida callejera. Miren, tenemos los Fruit Loop, tenemos por aquí Cornflakes, Choco Crunch, hay algunas marcas conocidas. Wow, miren este. Esto es 1 kilo 200. Un kilo 200 de cornflakes. Por 250 rupias, 1 kilo 200, ¿ok? Esto tú sabes que es muy famoso en la publicidad de esta marca. Ay, Real Strawberry. Pero esta realmente tiene fresas dentro. What? Miren, estas sí que no las había visto yo nunca. Que un cornflake que tuviese fresas reales. ¿Qué Bien. tal? ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 380 rupias. Porque siempre te lo venden en la publicidad como con las fresitas y tal. Y eso no viene con las fresas. Entonces estos son granolas. Ah, miren, pero aquí te venden la Oreo pequeñita. Me voy a llevar mejor esta y no aquel paquetote. Me voy a llevar 2 de estas. Entonces, por ejemplo, este paquetito que te trae, estimo yo que como 6 galletitas, ¿no? A ver. Sí, como 6 galletas. Te vale apenas 10 rupias. 10 rupias, amigos, eso es, te vale 10 centavos, 8 centavos. 8 centavos de dólar más o menos. Y dice que si compras una, te llevas una gratis, pero hasta 1500. O sea, es que si compres un monto en particular, vas a llevarte alguna promoción. Yo me voy a llevar 2 de estas y voy a dejar estas largas para no llevarme este paquetote. Y lo voy a dejar aquí, donde están las demás. Ven, miren, por ejemplo, este pack. Tiene muchos. Esos son los flips, nuestros flips. Ajá, miren, Choco Pie, aquí hay más galletas, pero miren que así como venden packs pequeños, venden packs muy grandes de cosas. Miren este. Y este lo que vale son 120, ni siquiera 120 rupias. Ah, sí, 120 rupias. O sea, $1 prácticamente, $1.20, $1.40. Son noodles también. 2 minutos y ya tienes unos ricos noodles. Y un dato curioso de eso es que en la calle te venden comida callejera y te ponen Maggi. O sea, ellos compran esto, lo preparan en la calle, Ah, exacto. pues con su sazón y te garantizan, o sea, te dicen que es con esta marca. Y fíjense lo que les veníamos hablando, a esta gente le encanta comer con dulce. Esta tiene anís estrellado en la comida, ¿cómo sabrá eso? Mira, fíjense que aquí también estos tenedores de acero inoxidable, por lo que ya les decía, cubiertos también, para que la gente ande con sus cubiertos para arriba y para abajo. A ver, por aquí más presentaciones enormes de cereales. Pero fíjense cómo lo mezclan todo. Aquí, por ejemplo, te están ofreciendo nachos, snacks y de repente, ¡pum!, forros de almohadas. Miren esto, mix de pickles. Uy, esto se ve que es picoso. Miren, tiene limón, tiene coco, chiles, tiene esto que es, ¿cómo es que se llama este? Jengibre, zanahoria. Y hay de muchas marcas, miren todo esto. Estos son salsas, condimentos. Siento que al tocarlo ya me voy a picar. Cheese chipotle sauce. Miren, estos son tomate, ketchup. Aquí te lo venden así también en presentaciones grandes, 1 kilo 200. Este de kilo 200 vale 110 rupias, o sea, $1.40, 1 kilo 200 de salsa de tomate. ¡Qué locura! También salsa de tomate Hot picante sweet. y dulce. Tomate y chile. ¡Ay, miren esto! ¡Qué curioso!
Nunca había visto yo una presentación de Nutella de este tamaño. Hay una presentación que es básicamente como... es riquitica, una cosita así, yo no sé si la han visto, pero es como para servir una mesa bonita y tal, y tú pones así como de adorno. Pero este tamaño... Como para la casa pequeña. O sea, de 180 gramos, en ningún país del mundo yo había visto la presentación de 180 gramos de Nutella. Nunca, en ningún país. Confírmeme si en sus países han visto esta presentación de 180 gramos, ¿ok? Porque esta sí que creo que la había visto, que es la de 350, pero fíjense que esta es más pequeña. Hasta el envase se ve raro. Lo veo y digo, epa, nunca he visto este tamaño de envase. Y por ejemplo, este de 180 gramos te vale... Vamos a ver si está el precio por aquí. No, creo que no está el precio de esta en particular. Pero por ejemplo, la que le sigue, que es la de 350 gramos, que ni siquiera es esta, así es esta, vale 340 rupias. Entonces, esta debe valer... Siendo la mitad, ¿cuánto? Casi Como 200. 200 rupias, una cosa así, como algo así. Y mira estas otras presentaciones de cosas mínimas. Miren, miel. Miel. Díganme ustedes, la miel Este no endulza potecito tanto. de miel. O sea, esto servirá que para una comida. 63 rupias. Aquí también tenemos mayonesa. La mayonesa está en Y vegana. vegana en 200 rupias. La mayonesa, 200 rupias. Recuerden que para hacer mayonesa se necesita huevo. Entonces, si es vegana es porque no contiene huevo. Bueno, no, la de 200 rupias es esta que es un poquito más grande, porque la que les mostré vale 166 rupias. Mire, y salsa, esta es del Sin monte. huevo también, Esta dice sin Magic huevo. Eclairs. Pero te venden también presentaciones más pequeñas. Tienen esta aquí y te viene hasta con boquillas, miren esto. Presentaciones pequeñas de peanut butter. Mira, esta de Hellman también creo que no la había Ay, visto. sí, mira, esta chiquitica de Hellmann's también como que no es muy común de ver por ahí este tamaño. Vamos a ver por aquí como algunos tipos de tortillas. Sí, son como tortillas. Son como especie de tortillas y son como muy básicas porque todo esto son tortillas, diferentes tamaños y presentaciones. Aquí las tenemos más grandes. Vienen como con semillitas, masala papa se llama. Estos son creo que como tipos de pastas de arroz. Algo así, pastas de tomate, pastas de garlic, todo esto. ¿Ven? Son como pastas, pero de diferentes ingredientes. Esta es de ajo, esta es de papa, esta es de arroz, Por de eso tomate. es roja, miren. Y tienen ahí un polvito. A ver, por aquí tenemos rava idli. Esto es como una harina. Sí, es harina. Dice breakfast time. Lo usarán para el desayuno. Easy Maker. Te venden los productos para hacerlo, los metes aquí y luego... Le haces así la ruedita. ¿Ven? Esto es lo que vimos ya preparado al principio, que son estos rollitos así, pero te los venden así también para que tú lo hagas en casa. Entonces te venden hasta el perolito con que tú lo vas a estripar y vas a hacer la forma para freírlo. Miren, pastas, vamos a ver en cuánto está. Fíjense que la pasta normalmente en los supermercados ocupan un espacio muchísimo más amplio, pero aquí como que no comen mucha pasta en realidad como la que nosotros conocemos, porque es este pedacito de aquí nada más. Entonces, por ejemplo, esta pasta de tornillito te vale 500 gramos, 175 rupias, pero si llevas una te sale otra gratis, o sea 50%. Si vemos por aquí tenemos más chocolates, diferentes tipos de chocolate. Miren este raspberry dark chocolate, se ve bueno. Lo que pasa es que yo no soy muy amante del chocolate negro realmente. Yo soy team chocolate blanco por siempre. Yo también. Y para siempre. Este Hershey Kisses también se ve rico. Ah, miren, hay una Están en versión india de las 200. Pringles. Chispa se llama, chispa. Y está el Jacker. Jacker. Wow, miren esto. Esto es café Wow. instantáneo. Se ve muy bonita la presentación de esto. Cotufas, palomitas de maíz. Ey, miren estas, vienen como empacadas al vacío. Yo creo que esto es porque la gente que vive afuera, me imagino que extrañará este tipo de productos y pues lo venden así empacado al vacío para que te lo puedas llevar en el avión. Debe ser un producto que consumen muchísimo aquí y cada vez que la gente viene, porque como hay indios, millones de indios viven alrededor del mundo, pues les ofrecen esa posibilidad. Parte importante de la dieta de los indios. Y fíjense qué tan importante es que todo esto son sacos de arroz. El kilo de arroz está en 33 rupias. Ay, miren. Epa, no, pero ve esta. Apenas como que 5 dátiles habrán aquí. No, los dátiles son inmensos. Miren Ah, esto. bueno, estos son chiquitos, creo que Sí, son como pequeños. 3 o 4. Miren, te venden la bolsa grande de dátiles, pero te venden una mini. ¿Qué tal? Esto sí está curioso. Los diferentes granos, arroz también, te lo venden a granel en el supermercado. Tú simplemente vienes aquí, agarras lo que necesites, de lo que necesites y no te llevas el empaque completo. Y esto es
parte también, vuelvo y repito, de lo que les digo acerca de, bueno, el poder adquisitivo que tienen las personas aquí, que si necesitas un poquito o tienes para un poquito nada más, lo puedes agarrar y puedes agarrar la cantidad que necesitas exactamente. Y no es solo arroz, también tienen trigo. Sí, miren, tienen trigo aquí, tienen el trigo. Miren aquí como luce el trigo. Creo que no había visto yo nunca el trigo. Yo tampoco creo que lo había visto así abierto. Como abierto no lo había visto yo así. Ya lo había visto siempre procesado. Aquí tenemos aceites para freír. Esto también es muy importante porque como han visto en los videos en la calle, toda la comida callejera prácticamente es frita. Y miren cómo te vienen aquí los perolotes de aceite. Miren esto. Este, por ejemplo, es de 15 litros y son 2.819 rupias. Leche de larga duración. Miren cómo vienen estos empaques plásticos suaves. Wow, pero este no es leche como tal, este es ghee, que es como, no sé, es como una especie de ¿Esto qué de será? mantequilla y se siente Mira, así. esto está grasosísimo. Dice de Nestlé, dice Everyday. No sé qué prepararán con esto. Es como una especie de algo hecho de a base de leche. Allí ya nos va a investigar a ver qué es exactamente eso. Aquí tenemos a un señor muy famoso que promociona pues este empaque también de este tipo de leche. Digo yo que es leche. Se ve suave. Mantequilla clarificada. Sí. O sea que eso es mantequilla clarificada. Se siente como que si fuese como un yogur y se queda así en la posición. Epa, entonces esto es mantequilla Sí. clarificada. ¡Qué locura! Miren Y esto. dice Una spoon al día. Exacto, una cuchara al día. ¡Ey, qué loco! Nunca había visto mantequilla que la vendieran así. Y está como media aguada, pero media dura. Tiene como un estado ahí intermedio. Estos también son, bueno, miren, todo tipo de cosas. Desde No quiero condimentos. no quiero ni tocar, mira. Sí, Si yo Organic toco esto- Red Chili. Miren esa. Si yo toco esto, adiós a mis ojos de mi vida. Wow, miren eso. Todo esto son condimentos, diferentes tipos de condimentos. Y aquí las presentaciones ya no toman en cuenta en que tienen que ser pequeñas, pues, que usan muchos condimentos y de todos los bolsos son así. Sí. Aquí tenemos más arroz, avenas, frutos secos. Creo que esto es azúcar. Sí. El azúcar, por ejemplo, vale 500 gramos de azúcar gruesa. Sugar Light. Pero miren los granos de azúcar. Dice que está en 99 rupias 500 gramos. ¿Y tú qué creías? ¿Que en la India no consumían papelón o comercillo? Mira. Miren cómo lo venden aquí, en cuadritos, dentro de un envase. ¿Qué tal? Miren, esto es como una pasta. Ah, pero esto ya es como más como Es que mira lo que azúcar pasó. morena. Esto lo hicieron como polvo, pero se ve que, no sé, si hace Se ha mucho aplastado calor. demasiado. Ajá. Es como azúcar morena más bien. ¿Y esto será sal? Sí, esto es sal. La sal está en 18 rupias, 1 kilo de sal. Miren, esta marca Tata la hemos visto en muchos tipos de productos y yo creo que es de la misma empresa de los carros Tata. Luce igual el logo, ¿verdad? Sí, luce igual, yo creo. Ya va aquí. A ver, Son cotufas pequeñas. cotufas minis. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Epa, miren el tamaño de estas cotufitas. Wow, ¿con qué tipo de maíz lo harán? Que sale así tan chiquita. Yo no sé, pero todo lo que ven aquí es inflado. Este parece arroz inflado y esto es otra cosa. Alto en proteínas, fibra. Bueno, por el dibujo, me parece que lo utilizan para algunas comidas. ¡Qué loco! ¿Habían visto ustedes cotufas, maíz Minis. inflado, pipocas, como le conozcan en sus países, así chiquitas? Está curioso eso. Miren, aquí tenemos mayonesa, salsa de tomates, condimentos, frutos secos, almendras, dátiles. Miren, este es el área más transitada, todo lo que es a granel. Miren cómo está aquí también los productos ya empaquetados, los diferentes granos, ya sea frijol negro, lentejas. Miren, por ejemplo, un paquete de lentejas está en 88 rupias, o sea, $1 y son 1 kilo de lentejas. Y pues qué tan importante es esta área que cubre y abarca todo esto. Son diferentes tipos ya sea de granos, arroz. Miren, este es el que más se llevan que he visto. Miren, el chico está ahí quitando un poquito porque no se va a llevar tanto. Miren qué increíble este arroz, miren la forma. Es demasiado Miren, es como afilado. alargado. Aguja, tal Como vez se llama. agujita, sí. Está súper bien. Entonces, miren, te tienen estas envases, ¿no? Scoops para poder agarrarlo y echarlo en las bolsas. Entonces te dicen los precios que están aquí por kilo. Y además, fíjense que los precios son muy buenos. 49 rupias, 79 rupias, 47, 59. El más caro, el arroz más caro, o por lo menos de los productos que están aquí, es este, 99 rupias. Y es el que la mayoría está agarrando. Y es el que la mayoría está agarrando. Ahora, fíjense que aquí tienen diferentes tipos de bolsas, ya sean de 3 kilos, o sea, por ejemplo, si se van a llevar menos cantidad, por ejemplo, esta que es de 1 kilo. O sea, Entonces, todo lo que metas allí te lo van a cobrar con... miren, tienen las bolsas así para que tú metas aquí tu cantidad que quieres. Esto va a llegar a 1 kilo
y ya te llevas. Miren, aquí tenemos pastas, aquí tenemos pasta también. Y fíjense esto que vio Angie, que es azúcar medium. Y te la venden también a granel allá. O sea, parece sal gruesa, pero no, aquí existe la azúcar gruesa. Azúcar vez que yo veo gruesa. esto en mi vida. ¿Para qué la usará? Fíjense que el kilo está en 39.50 rupias. El kilo está muy bien de precio para nosotros, obviamente. Miren, quiero saber en los comentarios si alguien sabe qué es exactamente esto. Son como pelotitas. De anime, parece. Pero no sé. Miren, si lo saben, déjenlo en los comentarios. Dice sabudana, mong dal. Son súper pequeñitos. O sea, todo es... Brown chana. Miren eso. Nada de esto lo hemos probado jamás. O sea, hay muchas cosas que yo nunca había visto. Hay cosas orgánicas. Hey, miren esto, aceite de mostaza. Yo había visto diferentes tipos de aceite y de diferentes tipos de productos, pero de mostaza no había visto yo esto. Bueno, miren, algo que me llama poderosamente la atención es el hecho de que, no sé si lo notaron, pero hasta el momento no les he mostrado la parte de carnicerías, embutidos. Es que no hay, por lo menos en esta parte no hay. Creo que me falta pasar a otra área, ya lo vamos a averiguar. Miren las escobas como son aquí en India. Son como las escobas de las películas donde las brujas vuelan, más o menos, para que tengan una idea. Y tienen este palo de plástico. Bueno, en este caso es de plástico porque es un producto ya elaborado, pero miren qué locura. Entonces, ay, creo que se puede alargar. Ay, sí. Miren, está súper curioso porque las que hemos visto en la calle, la gente normalmente es un palito corto y siempre están agachados barriendo. Plástico, ni siquiera tienen plástico, y es de madera. Exacto, es como un pedacito pajita, de madera y la pajita, exacto. Pero aquí esto ya es un producto más elaborado. Entonces fíjense, para abrirlo, lo giran, lo vuelven a girar para el otro lado y tranca. Y entonces ya tienen como una escoba ya a la altura más normal. Pero fíjense lo diferente que son las escobas aquí. Miren esto, esto es plástico, pero en la calle la gente común y corriente las tiene, pero hechas de paja, como de planta, ¿saben? De hojas. ¡Ey! ¿Qué tal? Esto sí es una curiosidad única que he visto aquí en la India. Vamos a ver qué precio tiene la Coca-Cola. Miren, aquí te venden, esto sí que lo venden en una presentación bastante enorme. Creo que es la presentación más grande de Coca-Cola que he visto hasta el momento. 2.25 litros de Coca-Cola. Y está en 85 rupias, o sea, $1, 2.25 litros de Coca-Cola. Creo que ha sido la Coca-Cola más barata que he visto en el mundo. Ah, miren, esta es la versión cortica de la escoba. Fíjense que no trae para alargarla, porque es que hay gente que la usa así, yo no sé por qué. Así. Le gusta como estar agachados usando la escoba, miren, así la usan. Así suelen barrer las personas agachaditas. O sea, deben de quedar con la espalda molida. Aunque aquí no es que limpian mucho, la verdad. Yo me imagino que se debe a la incomodidad de las escobas. Y espero que este producto ya mejorado, que lo pueden alargar, mejore eso. Miren, venden aceites para las velas. Platos, envases, sartenes. Y este es como el final del súper. Aquí tenemos algunos, miren, croissants rellenos, leches achocolatadas. Ah, miren, estos croissants deben ser sabrositos. Mira, puedo llevar de este. Tiene chocolate, strawberry y vainilla. Y mira este, deditos de vainilla. Creo que este te gusta más. Son como los Twinkies. Sí. Ah, mira, si compramos dos llevamos uno gratis. Bueno, compremos dos y llevamos uno gratis. Ay, ya me estaba extrañando esta parte que no había visto yo, los huevos. Vamos a ver en cuánto están los huevos aquí. Fíjense que el área de huevos es súper pequeña. Es tan solo esta partecita aquí con estos cartones pequeños con poquitos huevos de 6 y o te llevas uno de 30. Por ejemplo, los 30 huevos, vamos a ver cuánto están 30 huevos aquí. No dicen cuánto están los huevos. Los que sí dicen son estos, los de 6. Vamos a ver los empaques de 6. Por ejemplo, este empaque de 6 huevitos te salen en 60 rupias. Cada uno te salen 10 rupias cada huevito. Estos pancitos también los hemos visto que se lo comen mucho por ahí en la calle. Los venden mucho, tipo el pan chino que conocemos en Venezuela. Bueno, así. Y estas hamburguesitas también. Estos pancitos así tipo hamburguesas los rellenan también con cualquier cosa y se los comen. Hay mucha variedad de tés. La especialidad es el té chai. Me comenta Angie que es un poco más especialista en el tema. Pero pueden encontrar muchos tipos. Ay, ya me estaba extrañando yo que no veíamos dónde estaban las frutas, las verduras. Dije, pero ¿será que esta gente no consume frutas y verduras? Pues sí. Miren, aquí tenemos mango. Estos mangos sí están raros. Miren, tenemos o mangos muy grandes o mangos súper pequeños. Tenemos, miren, lechosa. Bueno, lo que parece ser lechosa. Esto no tengo yo ni idea qué es. ¿Qué será esto? ¿Tienen idea? Como un tubérculo, pero no sé si será este que dice Yang. No sé. Miren esto. Berenjena mini.
Oh. Minis berenjena, qué locura, minis berenjena, pero también están las grandes, miren. Aquí como que utilizan las partículas PIN de Ant-Man para reducir el tamaño de las cosas. Miren, por aquí tenemos más cosas raras. Miren, nosotros en la vida hemos probado algo así. A lo mejor de los que nos ven, a lo mejor sabrán, si saben, nosotros somos dos inexperimentados en el área culinaria. Pimentones, zanahorias. Miren, la zanahoria, por ejemplo, está en 6.25 rupias, 250 gramos de zanahoria. Miren, pepino, chili, limón, por aquí tenemos algunas matitas, cebollín, miren, por aquí tenemos tomate. Miren, el tomate, el kilo de tomate está en 20 rupias el kilo, y la cebolla, por ejemplo, esta sí, que viene variada en tamaño, está en 39 el kilo, y esta que viene así como en gajos, 59 el kilo. Estas están lindísimas, están como para adornar la cocina. Miren, por aquí hay manzanas, peras, pero estas peras sí dan un poco de tristeza, están como deshidratadas, chiquititas, no se consiguen buenas peras por aquí. A ver, por aquí tenemos sacos de cebolla, de papas, por aquí tenemos más mango, aquí como que el mango lo consumen bastante. Miren, media docena de mangos por 499. La piña es un poco rara, es como alargada en vez de ser como gordita. Está en 79 la piña. Y si quieren ver cómo suelen picarla y exponerla para venderla, tienen que ver los videos anteriores porque en la calle sí, la suelen es poner muy bien curioso, linda. es verdad, es muy curioso. Miren, la banana, dependiendo del tipo de banana, por ejemplo, esta chirriquitita, miren esto, está en 89. La robusta está en 35. Y esta forma de vender el melón. Ah, mira. Le quitan una parte como para que tú veas cómo está y ya habrá el que tiene el dinero solo para comprar este Miren pedacito. eso, qué curioso. Wow, 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 wow. Vamos a ver qué conseguimos en estas neveras, porque hasta el momento yo no he visto ningún tipo de carne, ni embutidos, ni nada por el estilo. Ah, bueno, aquí está el queso, miren. Tenemos queso, bloques de queso amarillo en 180 rupias. Tenemos queso crema. Pero está cerrado así y yo no siento el frío. Sí, no está como muy frío que digamos. Slice de quesos. Tenemos aquí mantequilla, diferentes tipos. Miren cómo venden también aquí la mantequilla. Te venden estas que son chiquititas, como las que normalmente ponen en los desayunos en los hoteles, pero aquí las venden en el supermercado es así. raro conseguirlas, realmente creo que nunca las había visto. No, yo creo que no, normalmente eso no se vende. Miren esta, por ejemplo, esta ya la tuvimos hasta en el avión, en el avión viniendo para Mumbai, desde Delhi, nos ofrecieron este tipo de mantequillas. Y fíjense que aquí en el súper las venden para que la gente pues consuma menos o pueda comprar esas pequeñas. Miren, leche de vaca. Ah, pero si conseguimos leche de vaca, miren esto. Esta, por ejemplo, te vale, es que los precios están un poco desordenados. No dice. Bueno, nos quedaremos con la curiosidad. Todo esto son quesos, amigos. Quesos y leches. Bloque de queso, bloque de queso. Ah, miren, creo que es este el precio de la leche. Miren, cow milk de 1 litro, 51 rupias. Aquí está, es este precio de aquí. Este, por ejemplo, esta otra 51 y es 1 litro de leche, 51 rupias. Si seguimos por estas otras neveras de aquí, vamos a encontrar algunos vegetales, frutas. A ver, estos son algunas bebidas. Creo que mis sospechas son ciertas. No hay área de carnicería de ningún tipo, ni pollo, ni carne obviamente de vaca, mucho menos. Nada que ver ese tipo de cosas. Simplemente, amigos, no hay en el supermercado carnicería. No hay. Miren, estos son productos congelados, maíz, queso. Estos son papas fritas, pizzas. Pero miren, no hay carnicería. ¡Qué locura! Bueno, paguemos y vamos con las conclusiones. Bueno, amigos, y ya venimos saliendo del supermercado. Y la verdad es que, miren, fue una total sorpresa. Sí, la verdad es que entrar allí y ver todo lo que venden, lo que consumen, me dejó loca. Yo creo que hubieron muchas, pero la que más llamó mi atención, y sabiendo pues cómo es el tema en las calles, es que todo el mundo pudiese meter sus manos a agarrar pepitos, botanas, que te pusieran ahí las botanas. Eso es algo que jamás había visto. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, y lo estaba hablando con Gabo, era el hecho de que muy pocos envases de aceite de 1 litro venden, casi todos son grandes, y creemos que es por el hecho de que muchas personas acá viven con tanta pobreza que no deben de tener una cocina, no deben de tener una nevera, y la única manera de subsistir es comiendo en las calles. Por eso casi todos los aceites vienen como de 5 litros, 6 litros, son inmensos, y es posiblemente para esas personas pues que emprenden, que son muchísimos, que están en la calle pues vendiendo sus cositas. Y bueno, fue bastante raro. Además, bueno, de las palomitas chiquitas, había bastantes cosas interesantes, pero yo creo que esa, y bueno, también que la chica se te acerque a ofrecerte las cosas, tipo, mira, tengo esto, azafrán, yo soy turista, no voy a cocinar en mi casa, y la señora vendiéndome el azafrán. Muy gracioso, pero bueno,
Sí. Interesantísimo. La verdad es que sí. A mí me llamó la atención todas las presentaciones pequeñas de los diferentes productos que estuvimos viendo. La verdad es que es algo que es un pequeño detalle, pero que si te pones a pensar dice mucho del país de donde estás, de su economía y del poder adquisitivo que tienen las personas. El solo hecho de ver ese tipo de productos así. También me llamó mucho la atención el hecho de que no hay carnicería, no hay embutidos. O sea, no existe un lugar donde tú vayas a comprar una pechuga de pollo, un bistec, y obviamente porque bueno, estamos en este país, pero sí que hemos visto que en los diferentes restaurantes donde hemos comido, sobre todo de comida rápida, sí que ofrecen la opción de comer cosas con pollo, pero ni siquiera en el supermercado te venden ese tipo de productos, solo huevos. Debe ser tal vez en carnicerías aparte en la calle y que solo venden allí y serán muy pocas, la verdad. Sí, y este siendo el supermercado más popular, pues nos quiere también decir mucho acerca del estilo de vida de las personas aquí, de la cultura, Sí. de que, miren, no es como en nuestros países que vamos a ir allá, compramos un bistec o lo que sea que venga derivado de animales, ni siquiera embutidos, una salchicha, jamón, no, nada de eso van a encontrar aquí y de verdad me llamó la atención. En cambio, sí que hay muchísimas opciones de granos, arroz, cereales, ese tipo de cosas y me llamó poderosamente la atención eso que ustedes pueden pues servirse la cantidad de que quieran, que tienen estas bolsitas de los empaques. La verdad es que estuvo muy curioso, creo que ha sido uno de los supermercados más curiosos que he visitado. La verdad sí, y yo creo que esa área estaba justamente en el área donde iría una carnicería, porque está en el fondo como empotradita al final Sí, del exacto. súper, donde iría la carnicería. Y si nos ponemos a pensar, realmente esa es su fuente de proteínas, las leguminosas, así Así que es. bueno, no es de extrañarse que sea tan variada y tan amplia. El único animal que había en el supermercado estaba vivo. Ustedes creo que lo vieron. Eso también pues nos dice mucho. Así que amigos, yo quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les sorprendió a ustedes de esta visita, qué tal estaban los precios comparados con sus países, déjanlo en los comentarios. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Angie también les está creando contenido increíble de India y el canal lo tienen en la descripción de este video. Y también nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram, la mía es Gabriel Herrera _. Y la mía es Angeliana acá. Amigos, desde aquí, desde Mumbai, nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.